Bueno, vamos a ver de dónde habíamos quedado. Nos falta de la polaridad. Bueno. Habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Íbamos a empezar a ver polaridad. Habíamos terminado de ver, vamos a repasar un poquito si quieren. Habíamos terminado de ver qué pasaba cuando teníamos pares libres, cómo era la geometría electrónica y cómo era la geometría molecular. Recuerden, y muy importante esto, muy importante porque se toma en el parcial, es diferenciar de lo que es la geometría electrónica, es decir, cómo están dispuestos los electrones, estoy anotando porque les había dicho que les iba a subir un modelo de parcial y me olvidé. Lo que es la geometría electrónica, que se refiere a la distribución de los electrones, y lo que es la geometría molecular, que se refiere a cómo están dispuestos los átomos. Cuando no hay pares libres, la geometría electrónica y molecular es la misma. Esto anótenlo grande, que les va a ayudar mucho en el parcial. En cambio, cuando hay pares libres, se diferencia la geometría electrónica de la molecular. Por ejemplo, cuando tengo 4 zonas de densidad electrónica, como en el caso del amoníaco, ¿sí? 3 de los enlaces y una del par libre, la geometría electrónica siempre es tetraédrica, es decir, que de la disposición de los electrones va hacia los vértices de un tetraedro. Pero la geometría molecular, si yo voy a ver, invisibilizo a los electrones y voy a ver solo los átomos, la geometría molecular es una especie de pirámide triangular. Por eso se dice que la geometría es piramidal triangular o piramidal de base triangular. Porque dejo de ver ese par libre. Me focalizo en los átomos. Y entonces trato de ver qué forma, qué forma geométrica forman, es redundante, los átomos. No viendo los electrones. Entonces eso me deriva en esta geometría molecular piramidal de base trigonal. Y en el caso de tener 2 pares libres, como en el caso del agua, la geometría electrónica sigue siendo tetraédrica, pero la molecular es angular, es un ángulo en el espacio. Bien. Bueno, entonces, habiendo visto la estructura de Lewis, siempre la estructura de Lewis, ya sea para enlaces iónicos o para enlaces covalentes, habiendo visto geometría molecular para enlaces covalentes, y esto recuérdenlo muy bien y también anótenlo para el parcial. Si yo tengo un compuesto iónico, voy a escribir la estructura de Lewis, pero no puedo determinar geometría molecular, porque acuérdense que los compuestos iónicos no existen como molécula, sino como redes cristalinas de cationes y aniones. ¿Sí? Entonces, cuando yo les escribo, les pido hacer la estructura de Lewis de un compuesto iónico, lo hacen, pero no siguen con la geometría molecular, porque un compuesto iónico no tiene geometría molecular. Es decir, la geometría electrónica y molecular es válida para aquellos compuestos que tienen enlaces covalentes. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? Una vez que vimos cuál es la geometría de la molécula, podemos determinar si la molécula como un todo, no el enlace, hay que diferenciar, no el enlace, si la molécula como un todo es polar o es no polar. Cuando una molécula, y lo vimos antes, cuando vimos enlaces no polares, presenta un enlace no polar, es decir, que ese par de electrones se distribuye igualmente entre los 2 átomos, no se separan cargas y la molécula es no polar. Pero también habíamos visto, como en el caso del fluoruro de hidrógeno o en el caso del cloruro de hidrógeno, donde tenemos una molécula más electronegativa que la otra, vamos a tener una separación de cargas, una zona de mayor densidad electrónica sobre la molécula más electronegativa,
una zona de menor densidad electrónica sobre la molécula menos electronegativa, y por lo tanto una separación de cargas, un dipolo. Un dipolo que le da la medida, la medida cuantitativa a lo que es la polaridad. No nos interesa ni cómo se calcula, ni nada. Acá está, pero no nos interesa. Lo que sí tenemos que decir que cuando tenemos moléculas diatómicas, o sea, formadas por dos átomos, cuando los átomos son iguales, la molécula es no polar, porque no hay un dipolo. Pero cuando los átomos son distintos, la molécula va a ser polar porque va a haber un dipolo. Ahora bien, calcular la polaridad de las moléculas es fácil cuando tenemos moléculas que tienen solo dos átomos. Pero cuando tenemos moléculas con más de dos átomos, acá la cosa se complica un poco y tenemos que recurrir no solo al enlace, como es el enlace polar o no polar, sino también a la geometría molecular. Es decir, para poder determinar la polaridad de una molécula, en moléculas que tienen más de dos átomos, necesito saber la polaridad de los enlaces y la geometría molecular. ¿Por qué? Porque puedo tener enlaces polares en una molécula, como por ejemplo el metano, como por ejemplo el amoníaco que habíamos visto antes. Tengo enlaces polares, pero puede ser que la molécula sea polar o puede ser que la molécula sea no polar, a pesar de tener enlaces polares. Cuando tengo pares libres en el átomo central, como en el caso del agua, como en el caso del amoníaco, cuando tengo pares libres, siempre la molécula es polar, siempre. ¿Por qué? Porque ese par libre es el que me está dando la densidad de carga negativa, ¿sí?, sobre un lado de la molécula, y por lo tanto lo que me va a estar dando la polaridad. Pero cuando no tengo pares libres, el momento dipolar hay que calcularlo, y hay que calcularlo como la suma vectorial de los momentos dipolares de los enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver un poco mejor. A ver, vamos a tratar de analizarlo y ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del agua. En el caso del agua tengo pares libres, ya puedo decir que la molécula es polar. ¿Por qué? Porque voy a tener los dipolos de los enlaces, pero siempre apuntando hacia los electrones del oxígeno. Entonces no se van a anular esos dipolos, ¿sí? Tomamos cada dipolo como un vector. ¿Qué pasa en el caso del dióxido de carbono? En el caso del dióxido de carbono, fíjense, la molécula se comparten dos pares de electrones. Primero vamos a empezar por la estructura del X. En el dióxido de carbono se comparten dos pares de electrones. Es decir, que tengo ¿cuántas zonas de densidad electrónica? Acá en el dióxido de carbono, a ver quién se acuerda. ¿Cuántas zonas de densidad electrónica tengo en el caso del dióxido de carbono? Donde se comparten dos pares de electrones de un lado y dos pares de electrones del otro. Es decir, que tengo un enlace doble de un lado y un enlace doble del otro. ¿Cuántas zonas de densidad electrónica tengo? 4. 2. ¿Por qué 2? Y por eso pregunté, porque viene la confusión. ¿Por qué 2? ¿Por qué me dijiste 4 y en realidad es 2? Porque acuérdense de la primera definición de zona de densidad electrónica, que dice que la toma como una zona es un par libre o un par, dos o uno o dos o tres pares de electrones compartidos. Es decir, por más que acá tenga dos pares de electrones compartidos, esta es una zona. Y esta otra de la derecha es una zona, es decir, una zona de densidad electrónica está formada por uno, dos o tres pares de electrones compartidos o un par no compartido, o un par libre, ¿sí? Es decir, sea un enlace simple, doble o triple, se considera una zona de densidad electrónica. Entonces, si volvemos a ese concepto, acá tenemos dos zonas de densidad electrónica. Acuérdense que cuando teníamos dos zonas de densidad electrónica,
la geometría molecular era lineal. Es decir, esas dos zonas iban a estar lo más lejos posible, dirigiéndose hacia los extremos de una recta. ¿Sí? Entonces, como resultado, el dióxido de carbono es una molécula lineal. Ahora, sus enlaces, ya sean simples, dobles o triples, sus enlaces presentan dipolos. ¿Mm? ¿Por qué presentan dipolos? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Si yo represento a esos dipolos como dos vectores, como vimos que se representaba, ¿sí? Con el extremo de la punta de flecha en el átomo más electronegativo y el extremo de la flecha que indica como un signo más en el átomo menos electronegativo. Y así tenemos dos vectores. Estos vectores, que son iguales, porque tenemos átomos iguales, y están opuestos, están opuestos. Entonces, si yo hago de estos vectores la suma vectorial, se anulan. Y por lo tanto, a pesar de que esta molécula tiene enlaces polares, el momento dipolar no es cero. O sea, es una molécula, como molécula, es no polar. Es decir, este es un ejemplo de una molécula que presenta enlaces polares, pero la molécula en sí es no polar. La molécula es no polar. ¿Por qué? Porque es una molécula lineal y no tiene pares libres. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿O repetimos algo? Parece que Profe, ¿puede sí. repetir lo de la dirección de los vectores? Ajá. ¿Estás de acuerdo, Tadeo, que esta es una molécula que con geometría lineal, hasta ahí lo entendés? Sí, 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 eso sí. Sí. Bien. Si la geometría es lineal, tengo dos zonas de densidad electrónica que se dirigen hacia los extremos de una línea recta. Cada enlace, como los átomos tienen distinta electronegatividad, cada enlace forma un dipolo. Acuérdense cuando vimos enlaces polares, ¿sí? Cada enlace forma un dipolo. Porque hay una diferencia de electronegatividad. Es decir, voy a tener los electrones más cerca del oxígeno que del carbono. Ese dipolo se representa con un vector. Con un vector cuyo punta de flecha corresponde a la densidad de carga negativa y el extremo opuesto a la densidad de carga positiva. Entonces, si yo veo el enlace de la derecha, ese vector va a tener sentido hacia el oxígeno. Si veo el enlace de la izquierda, ese vector va a tener sentido hacia la izquierda. Entonces, si yo sumo vectorialmente, esto creo que lo han visto en álgebra, la suma vectorial, la suma de vectores, si yo sumo estos vectores, es decir, si yo los represento en un plano estos vectores y los voy a sumar, cuando los sume, cuando haga la suma vectorial, va a dar cero esa suma vectorial, porque son vectores opuestos de la misma magnitud. Se van a anular. ¿Se entendió, Tadeo? Sí, profe, gracias. Y por eso, si se anulan, la molécula en su conjunto no tiene polaridad. Porque el enlace tiene polaridad, pero son vectores que se anulan. Ya vamos a ver otro ejemplo más para ver cómo se anulan. ¿Qué pasa? Otra molécula para ver la polaridad. Cuando yo veo, ¿cuál es el átomo central? El átomo central será el azufre, ¿sí? El que está en menor cantidad. Cuando yo veo un par libre en el átomo central, ya no lo pienso más. Si tengo un par libre, la molécula va a ser polar, porque siempre voy a tener vectores que van a ir hacia el azufre, que tiene ese par libre. Perdón, hacia el oxígeno. En este caso hacia el oxígeno, que es más electronegativo. Pero por más que los vectores vayan hacia el oxígeno, tengo un desequilibrio de cargas en este par libre que tiene el azufre. Con lo cual, y como regla general, siempre que en el átomo central tengo pares libres, pares de electrones libres, la molécula es polar.
¿sí? Ahí, independientemente de para dónde vayan los vectores. ¿Qué pasa en el metano? En el metano, fíjense, en el metano tengo 4 enlaces, ¿sí? Del carbono con el hidrógeno. O sea que al tener 4 enlaces, tengo 4 zonas de densidad electrónica. Según la geometría electrónica y la geometría molecular, la molécula esta es tetraédrica. Es decir, que esos enlaces se dirigen hacia los vértices de un tetraedro en el espacio. Ahora bien, esos enlaces, todos estos enlaces son polares. Son polares. ¿Cómo es la dirección? Y bueno, como el carbono es más electronegativo, se dirigen hacia el carbono. Pero fíjense que son todos iguales. Son todos iguales. Y son todos iguales formando ángulos de 90 grados. Entonces, si yo hago la suma vectorial, si yo hago acá la suma vectorial, tridimensional, sí, o sea, yo acá lo voy a hacer en 3 dimensiones, pero voy a tener que este de arriba se anula con el de abajo, fíjense, y el de la izquierda se anula con el de la derecha, porque son iguales. Por lo tanto, esta molécula, si bien los enlaces son polares, esta molécula como un todo también es no polar, porque la suma vectorial de los dipolos de los enlaces se anula. Entonces, ¿cuándo se van a anular para tomar como regla general? Cuando, primero, en el átomo central no tengo pares libres, y los enlaces alrededor del átomo central son todos iguales. ¿Qué quiero decir? Si yo acá, en vez de tener un hidrógeno, tuviera un cloro, por ejemplo, acá la molécula ya sería polar, porque tendría un vector distinto, que no me permitiría que se anularan todos. ¿Sí? Entonces, para que la molécula sea no polar, primero, no tengo que tener pares libres en el átomo central, y alrededor del átomo central tengo que tener todos enlaces iguales. Iguales. Como acá, en el dióxido de carbono, que tengo dos enlaces iguales con el oxígeno. Acá en el caso del metano, que tengo 4 enlaces iguales con el hidrógeno. Como les digo, si uno de los hidrógenos fuera cambiado por otro átomo, ahí ya cambiaría la cosa y ahí ya la molécula no sería polar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, por supuesto que van a necesitar hacer ejercicios. ¿Qué ejercicios hicieron el viernes con la profe? De práctico. ¿Hasta dónde llegaron con los ejercicios? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No tuvieron práctico? Llegamos hasta enlaces, profe, el enlace covalente. Vieron enlace. Bueno, perfecto. Entonces seguramente el viernes van a hacer ejercicios de esto. Bueno. Entonces, acá es simplemente una representación de por qué acá tengo un momento dipolar resultante. Pero bueno, esta física no me importa tanto. Ahora bien, hasta ahora vimos estructura de Lewis y vimos geometría molecular. A ver, esperen un cachitín, me parece que me falta una fémina en el medio, no. Bueno. Vimos entonces estructuras de Lewis y vimos geometría molecular. Ahora vamos a seguir avanzando un poquito más. ¿Por qué? Porque esa geometría molecular, ¿sí? Si yo le quisiera explicar a esa geometría molecular con la teoría del enlace de valencia, ¿y por qué? Porque cuando se forma un enlace, ¿sí? Cuando se forma un enlace y se comparten dos electrones, ¿sí? En realidad lo que está pasando es que tengo dos orbitales
que se están solapando. Ustedes saben de que los electrones se encuentran en orbitales, ¿sí? En la configuración electrónica, los electrones se encuentran en orbitales. Los electrones de la capa de valencia también se encuentran en estos orbitales. Entonces, cuando se forma un enlace y se comparten electrones, se deben estar solapando esos orbitales, esas zonas, ¿sí?, del átomo donde están esos electrones que se comparten. Entonces, si nosotros vemos, ¿y por qué vamos con esto? Porque teniendo en cuenta ese principio, que hay un solapamiento de orbitales, vamos a ver que en algunos casos hay una incongruencia entre lo que es la teoría de repulsión de los pares de valencia y la geometría con esta teoría de la superposición de los electrones, de la superposición de los orbitales. Vamos a ver algunos ejemplos y así llegamos al punto que les quiero explicar. Entonces, si nosotros consideramos que se superponen orbitales, fíjense, cuando tenemos el hidrógeno, se superponen dos orbitales ¿qué? Dos orbitales S, ¿sí? Cuando se forma el enlace flúor-flúor, o cloro-cloro, o bromo-bromo, ¿qué orbitales se superpondrían cuando se forma el enlace? Esos electrones que están en la última capa, que son los que se comparten, ¿en qué orbitales se encuentran? A ver quién se acuerda. Configuración electrónica. Ese electrón que comparte cada cloro, ¿en qué orbital se encuentra? En el chat dice P. ¿En dónde? En el chat. No logro entender. Que en el chat están poniendo. Ah, bueno, pero acuérdense de que yo no veo el chat cuando estoy dando las clases, así que el que escribió hable. ¿Qué dice? ¿Qué pusieron? A ver. ¿O quién lo dice? Dice que no tiene micrófono, por eso escribe. Ah, bueno, ¿y qué dice el chat? En el orbital P. En el P. Bien. Recuerden, chicos, que para el parcial tienen que tener micrófono y cámara. Eso les aviso, ¿no? Es una de las consignas de la reglamentación. Cuando ustedes entren a ver todas las consignas del parcial, tienen que tener micrófono y cámara para poder hacer el parcial. Les voy avisando, ahora no me importan las clases, obviamente, pero para el parcial traten de ver cómo hacemos. Y esperemos que el segundo parcial se pueda hacer presencia. Bueno, entonces, está bien. Está muy bien. Entonces, si yo, fíjense, considero que el enlace se forma en el caso del hidrógeno, por una superposición de orbitales S, y en el caso del flúor, por una superposición de orbitales P. Si yo simplemente digo, ¿sí?, que el enlace se forma compartiendo electrones, yo podría decir que tengo enlaces iguales. Si simplemente voy a la estructura de Lewis y digo, comparto electrones. Bueno, comparto electrones, serían enlaces iguales. Pero sin embargo, ustedes bien me lo dijeron, esa superposición de los orbitales es distinta. Porque los orbitales que se solapan son distintos. Y eso me da a que el enlace en el hidrógeno y en el flúor, a pesar de que los dos comparten un par de electrones, sean muy distintos los enlaces. Fíjense, la energía del enlace es mucho mayor en el hidrógeno que en el flúor. La longitud del enlace es mucho menor en el hidrógeno que en el flúor. ¿Por qué es menor? Porque los orbitales S son regiones más cerca del núcleo. En cambio, en los orbitales P, los electrones están más alejados del núcleo.
Por eso, al solaparse dos orbitales p, la longitud de ese enlace, ¿sí?, va a ser mayor. Porque no es lo mismo que se solapen 2p, que se acuerdan que eran unos lóbulos a lo largo de los ejes, ¿sí?, teniendo regiones mucho más alejadas del núcleo, que se solapen dos orbitales s, que son esferas, ¿sí?, con una distribución homogénea alrededor del núcleo. Entonces, como ustedes lo dijeron, esta diferencia está dada porque en el hidrógeno se solapan orbitales s y en el flúor se solapan orbitales p. Y esto me lleva a lo que les decía anteriormente, a lo que es la teoría del enlace-valencia. La teoría del enlace-valencia supone que los electrones, que ya sabemos que ocupan orbitales atómicos, y que los enlaces se forman por superposición, por solapamiento, traslape de esos orbitales. Así se forman los enlaces. Es decir, se comparten electrones. Esos electrones que se comparten están en orbitales, según la configuración electrónica. Entonces, cuando se comparten, tiene que haber necesariamente un solapamiento de esos orbitales, ¿sí? Se solapan dos zonas de densidad electrónica y ahí se va a formar el enlace y ahí se van a encontrar esos pares de electrones compartidos. Esto nos indica un poco la lógica, simplemente, tratando de utilizar los conceptos que ya sabemos. Con eso podemos establecer esta teoría, por decir la teoría, ¿sí? Es decir, que los enlaces se forman por superposición de orbitales. Ahora bien, si yo considero esta teoría, que como les digo, es una teoría lógica, porque los electrones que se comparten están en orbitales, entonces para poder compartir los orbitales se deberían superponer. Pero sin embargo, esta teoría lógica, vamos a ver que en determinados casos se contradice con la geometría molecular que estuvimos viendo antes. Entonces vamos a tratar de ver cómo hacemos para que en realidad encontrar la solución para que no haya contradicción. Les voy a mostrar casos y después vamos a llegar a esa solución. Entonces, primero que dijimos, que la estructura, vamos a repasar un poquito, que la estructura de Lewis, ¿sí?, no me permite predecir la geometría molecular. Estamos repasando, porque es una gráfica en una hoja, en un plano. No me permite predecir la disposición espacial, o sea, no me permite predecir la geometría molecular. La geometría molecular la puedo determinar utilizando esa estructura, o sea, basada en esa estructura, pero con otra teoría que es la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Ahora, esa teoría de repulsión de los pares de electrones de capa de valencia, que me permite dar una geometría molecular, no explica algunas cuestiones. Por ejemplo, no explica o se contradice en algunos puntos con cómo se produce el enlace. Es lo que le decía antes. Se contradice con la teoría del solapamiento de los orbitales. Vamos a ver por qué, vamos a ver en qué caso, y vamos a ver cuál es la contradicción, y vamos a tratar de solucionar. Siempre, y ustedes me dirán, sí, pero, y bueno, la teoría de repulsión de los pares de electrones es un invento de alguien. La teoría del enlace de solapamiento también es una idea de alguien. Bueno, sí, es cierto, son modelos que los químicos han ido inventando para tratar de explicar los enlaces y sobre todo para explicar la geometría molecular. ¿Por qué? Porque si hay algo de lo que no podemos dudar, es de la geometría molecular de los compuestos, que se puede determinar por distintas técnicas analíticas, por distintas técnicas espectrométricas. Es decir, podemos determinar la geometría molecular experimentalmente, empíricamente. Entonces, lo que tratamos de hacer con las teorías es esa geometría molecular empírica determinada experimental, explicarla
con las teorías, para tratar de que todo cierre. Cierre la teoría con el experimento, con la evidencia experimental. Acá se nos plantea de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia que me da la geometría molecular y de la evidencia experimental de la geometría molecular, se plantea una contradicción con la teoría de que los enlaces se forman por superposición de orbitales. Y vamos a ver por qué. Para ver por qué, hagamos la estructura de Lewis, volvamos a hacer la estructura de Lewis del amoníaco. ¿Se acuerdan? Que el amoníaco tenemos el nitrógeno unido a 3 hidrógenos, ¿sí? Si vamos a la configuración electrónica del amoníaco, tenemos 1s2, 2s2, 2p3. Si vamos al último nivel, tenemos 2 electrones en S, en el último nivel, que son los de valencia, 2 electrones en S y electrones desapareados en P. O sea que tenemos 3 electrones en P desapareados. ¿Recuerdan la geometría de esos orbitales P? ¿Cómo era la geometría de los orbitales P? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo estaban dispuestos en el espacio los orbitales P? ¿Se acuerdan? Habían 5 formas. Tenían No, unos... esos son los D. Esos son los D, porque los D son 5. Los P son 3. Los orbitales P son eran lobulares. 3, un par de bolas que tenían 3 tipos de orientación. Exactamente. Le llamamos lóbulos. Son lobulares, pero sí, es lo que voy a decir. Son 2 lóbulos cada uno. Son lobulares y que se dirigen, están dirigidos en los ejes, ¿sí? Coinciden con los ejes X y Z. Por lo tanto, son perpendiculares. ¿Concordamos en esto? ¿Por qué? Forman 90 grados unos con otros. ¿Por qué? Porque están dirigidos a lo largo de los ejes X y Z, los ejes cartesianos, forman 90 grados uno con otro. ¿Está bien? Entonces, los orbitales P, ¿sí? Forman 90 grados uno con otro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, porque quiero que a esto lo tengamos claro porque es importante para poder ver esta contradicción que les digo. Entonces, ¿cómo se forma? El enlace con el hidrógeno compartiendo electrones con el hidrógeno. Ahora bien, esta es la pregunta, lo que trataba de hacerles, digamos, ver. Si los enlaces se forman a partir del solapamiento de esos orbitales P con el orbital S, y nosotros hasta ahora saquemos, ¿no?, que vimos la teoría de repulsión de par electrón y capa de valencia. Si esos orbitales son perpendiculares, y según la teoría del enlace valencia, los orbitales se solapan, ¿cómo deberían ser los ángulos de enlace? Olvidemos, ¿no?, de la teoría de repulsión de pares de electrón y todo lo que vimos de geometría molecular. Hagamos de cuenta que no vimos geometría molecular. Y yo les digo que los orbitales P se encuentran unos de otros 90 grados, que para formar el enlace se solapan con el S del hidrógeno. Entonces, tendría yo 3 enlaces SP, ¿sí? 3 enlaces SP, S del hidrógeno y P del nitrógeno. Y esos 3 enlaces SP, ¿cuál sería el ángulo de esos 3 enlaces SP? ¿Qué les parece? Los orbitales P forman ángulos de 90 grados. Por lo tanto, esos 3 enlaces SP se encontrarían a 90 grados. Se encontrarían a 90 grados, porque fíjense, estos son los orbitales P. Si esos orbitales P se van a enlazar cada orbital P con los hidrógenos que están en un orbital S, es decir, se solapa un P del nitrógeno y un S del hidrógeno, esos enlaces se van a encontrar a 90 grados.
Pero sin embargo, ¿qué nos dice la geometría molecular? Por la teoría que vimos antes. ¿Qué nos dice? Que tengo 4 zonas de densidad electrónica, que la geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular es piramidal, con lo cual los ángulos son de 107. Acá tengo una incongruencia. Por otro lado, la evidencia experimental me dice que el amoníaco es una molécula piramidal. Entonces, esa teoría de que los orbitales se superponen, ¿sí?, me conduce a un error en la geometría molecular. ¿Alcanzan a ver este error? ¿Sí o no? Me gustaría saber si lo entienden. Porque es un tema que yo lo puedo volver a repetir, pero quiero saber, quiero ver si hay alguna duda o está clarísimo. ¿Podría repetirlo? ¿Tadeo fue el que habló? No, no, Lorenzo. Espérate, Lorenzo, no te veo. Ah, Lorenzo, acá estás. Bueno, dale, vamos a repetirlo, Lorenzo, pero vos me vas a ayudar. Entonces, dijimos, la teoría de lo que yo les estuve explicando al principio, que por lógica, para formarse un enlace, cuando se comparten electrones, como los electrones están en orbitales, ¿sí?, como los electrones están en orbitales, cuando se forma el enlace que se comparten electrones, esos orbitales deberían solaparse. Estos orbitales deberían solaparse. Ahora bien, si estos orbitales se solapan, ¿qué quiere decir? Que en la molécula de cloro, por ejemplo, se solapa un orbital S con un orbital S. Pero en la molécula como la del amoníaco, donde los electrones que se comparten están en orbitales P, se va a solapar un orbital P con un orbital S. Y a ver, Lorenzo, ¿cuál es el ángulo espacialmente que forman los orbitales P unos con otros? De 90 grados. De 90 grados. Entonces, ahora vos imagínate que en esos orbitales P le tenés pegado un S, porque así se forma el enlace. O sea, al lóbulo este, se le pegó una esfera. Y ese va a ser el enlace SP, que corresponde al enlace del SP del amoníaco. Entonces, si el enlace se formó por ese solapamiento, se pegó el S con el P, ¿sí?, ese enlace SP, esos 3 enlaces SP, ¿qué ángulo van a formar unos con otros? ¿Qué te parece, Lorenzo? ¿No sería el mismo? El mismo, o sea, ¿qué? ¿Qué 90. número? 90 grados. Bien. Hasta ahí creo que lo entendemos. O sea, formarían un ángulo de 90 grados esos enlaces. Pero, ¿qué me dice la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia? ¿Qué me dice? A ver, ¿te la acordás, Lorenzo? Cuando tengo 4 zonas de densidad electrónica, porque acá tengo 4 zonas, ¿sí? Tengo 2 pares libres más otros 3 electrones que se comparten. Cuando tengo 4 zonas de densidad electrónica, ¿cómo es la geometría electrónica? ¿Cómo era? ¿No nos acordamos? ¿Nadie se acuerda? No lo dejen solo, Lorenzo. ¿Nadie se acuerda? 4 zonas de densidad electrónica. ¿Cómo era la geometría electrónica? Puede ser que era tetraedra. Era tetraédrica. Al ser tetraédrica, los ángulos de enlaces son de 109 grados, pero como tenemos un par libre en el amoníaco, el ángulo sería más o menos de 107. ¿Sí? O sea, según la teoría que me determina la geometría molecular en el amoníaco es piramidal, y por lo tanto el ángulo de esos enlaces es más o menos de 107 grados. Pero la teoría del enlace valencia me dice que es de 90. Entonces ahí tenemos
un problema, tenemos una incongruencia. ¿Se entiende ahora, Lorenzo, la incongruencia? Sí, sí. ¿Sí? qué claro. O sea, la incongruencia es entre lo que me dice la teoría de repulsión de par de electrones de la capa de valencia, que me permite determinar la geometría molecular, y lo que lógicamente yo podría predecir si digo que cuando se forman enlaces se superponen orbitales. Bueno, para poder explicar esto, los químicos han ideado otro modelo intermedio entre los dos, expresando un concepto que está en la naturaleza, y entonces lo tomamos de la naturaleza y lo aplicamos a la química, que es el concepto de hibridación. Antes que nada, ¿qué es para ustedes la hibridación? O sea, ¿dónde conocen un híbrido? ¿Qué es un híbrido? Olvídense de la química. Una mezcla entre dos formas diferentes, digamos. Ajá. Por ejemplo, tienen semillas híbridas, ¿sí? Tienen frutas híbridas. Es una mezcla. Autos. ¿Cómo? Autos. Hay autos híbridos. Autos híbridos, eso no lo sabía. ¿Qué es un auto híbrido? Hagamos un paréntesis. Tiene motor, parte del motor eléctrico y parte del motor mecánico. A eso se llama autos híbridos. Ah, mira. Ajá. ¿Los qué? Ajá. De combustible. Bueno, bien. Entonces sabemos bien el concepto de híbrido. Bueno, vamos a tratar de aplicarlo acá, a este modelo, para tratar de resolver este problema. ¿Y qué hicieron los químicos? Así como mezclan combustibles, así como mezclan motores eléctricos con motores mecánicos a combustión, los químicos mezclamos orbitales. Y entonces de la mezcla de orbitales nos salen orbitales híbridos. Esos orbitales híbridos nos van a ayudar a solucionar el problema que tenemos entre lo que es la superposición de orbitales que forman el enlace y lo que es la geometría molecular. Y entonces justamente hay una mezcla de orbitales atómicos que son distintos, ¿sí?, para obtener nuevos orbitales que se denominan orbitales híbridos. Al mezclar dos orbitales que son distintos, como por ejemplo mezclo un S con un P, se generan estos orbitales híbridos, que tienen una forma distinta. Un auto híbrido es distinto a un auto solo a combustión o a un auto solo eléctrico. Entonces, la forma de esos orbitales híbridos va a ser distinta a la de los orbitales puros. Por otro lado, el número de orbitales híbridos, cuando yo hago esa mezcla, el número de orbitales híbridos que obtengo es igual al número de orbitales puros que participan. ¿Qué quiero decir? Si yo mezclo un orbital S con un orbital P, por ejemplo, voy a tener dos orbitales SP. SP sería la mezcla. Si mezclo un orbital S con dos P, voy a obtener, como mezcle 3, voy a obtener 3 orbitales sp2. Entonces, hibridando orbitales, es decir, yo, ¿qué hago? Ahora, veo los electrones que están en la capa de valencia, veo en qué orbitales están, y mezclo esos orbitales. Mezclo esos orbitales para obtener ahora orbitales híbridos. Si yo en la capa de valencia tengo dos electrones en S, póngale, un electrón en P, otro electrón en P, o sea que tengo electrones en tres orbitales, mezclo esos tres orbitales y saco otros tres orbitales, pero híbridos. Ya lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, ahora vuelvo a reformular la teoría de la superposición de orbitales. Y digo que los enlaces covalentes se forman por
La superposición de orbitales híbridos con orbitales atómicos puros, o la superposición de orbitales híbridos con otros orbitales híbridos. O sea, ya la superposición no es de orbitales puros, sino que ahora la superposición va a ser de orbitales híbridos, es decir, modifico un poquito esa teoría de la superposición. Los que se superponen son los orbitales híbridos. Entonces, vamos al metano. Vamos al metano. Podríamos haber vuelto al amoníaco, pero vamos al metano, que es prácticamente lo mismo también. Acuérdense, en el metano, fíjense, metano tengo carbono unido a 4 hidrógenos. Carbono. ¿Dónde están los electrones? Cuando el carbono se une a 4 hidrógenos, ¿qué hace? Comparte un electrón con cada hidrógeno. ¿Bien? En principio, el carbono tiene esta configuración. 2 electrones en 1s1, tengo 2 electrones en s2, un electrón en un p y otro electrón en un p. Esa es la configuración final, la configuración que ustedes escribirían si yo les digo escriban la configuración del carbono. Pero ¿qué pasa? El carbono, en realidad, cuando forma esos 4 enlaces con el hidrógeno, comparte 4 electrones. Comparte 4 electrones. Acuérdense que yo les dije, cuando veíamos la tabla periódica, veíamos el grupo 4, donde veían 4 electrones que se podían compartir. Yo les dije que ¿por qué se podían compartir 4? Cuando en realidad desapareados tengo 2. Porque como tengo otro p libre, ese electrón del orbital s puede saltar a un orbital p para darme lugar a 4 electrones desapareados. 1 en s y 3 en p. Entonces, acá hay 2 cuestiones en el carbono. Primero, es decir, ¿por qué se comparten 4 si tengo solo 2 desapareados? Bueno, se comparten 4 porque como tengo p libres, un electrón de S puede saltar de manera de tener un electrón en S, uno en P, otro en P y otro en P. 4. Hasta ahora resolvemos un tema, que es por qué se forman los 4 enlaces. Ahora bien, si utilizamos la teoría de la superposición de orbitales, la tradicional, vamos a tener un electrón en S, uno en P, otro en P, otro en P, que se van a superponer con los S del hidrógeno. O sea que en este primer enlace tendría una superposición S del carbono con S del hidrógeno, P del carbono con P del hidrógeno, P del carbono con P del hidrógeno, P del carbono con P del hidrógeno. Y volveríamos a tener, por la teoría tradicional, enlaces a 90 grados. Cuando sabemos que la geometría molecular, por la teoría de repulsión de par electrón de la capa de valencia, la geometría molecular es tetraédrica. Y tenemos 4 enlaces que se dirigen hacia los vértices de un tetraedro, porque hay 4 zonas de densidad electrónica. Entonces, para solucionar eso, ¿sí? Y que siga valiendo la teoría del solapamiento de orbitales, ¿qué hacemos? En nuestra cabeza, como teóricos, mezclamos un orbital S con 3p y obtenemos 4 orbitales híbridos sp3, que tienen una forma distinta a los orbitales originales. Estos orbitales híbridos sp3, que son 4 y son iguales, ¿por qué se llaman sp3? Porque mezclo un S con 3p. ¿Y por qué son 4? Justamente porque mezclo un S con 3p. Estos orbitales sp3 son distintos al S y al P puros. Son distintos. Son 4. Y al ser distintos, su forma es distinta. Y su orientación también es distinta. Y están orientados hacia los vértices de un tetraedro. Es decir, los orbitales sp3 surgen de mezclar un S con 3p, cambian la forma
y también cambian la orientación. Miren cómo están orientados los sp3. Se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Fíjense, desde el centro hacia los vértices de un tetraedro. Entonces ahora el enlace sí se forma por superposición de orbitales, está bien que digamos eso, pero por superposición de un orbital híbrido del carbono con un orbital S del hidrógeno. ¿Mm? Y el ángulo es de 107 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ángulo de los orbitales híbridos es ese, ¿sí? Ya no es más de 90. Entonces cambio el orbital S, ¿sí? Mezclándolo con cambio el orbital P y S, ¿sí? Los mezclo, obtengo orbitales distintos, que son híbridos, con forma distinta y con orientación distinta. ¿Mm? Con orientación hacia los vértices de un tetraedro. Entonces, fíjense, y acá tengo el amoníaco, volvamos al amoníaco. ¿Mm? El amoníaco habíamos dicho que tenía geometría piramidal. Ahora, la superposición está formada por un orbital sp3 y el orbital S del hidrógeno. Entonces, acá ya no hay problema, porque los orbitales sp3 se dirigen hacia los vértices de un tetraedro, ¿sí? En donde tengo, en uno de los orbitales sp3 tengo el par libre, y en cada uno de los otros sp3 tengo el electrón para compartir con el hidrógeno. Se produce esa superposición de orbitales híbridos con el S del hidrógeno, y en uno de esos orbitales híbridos se aloja el par libre. Es decir, en el nitrógeno mezcle de nuevo un S con los 3P y formo los orbitales híbridos de sp3. Ahora, para hacerlo más claro. Bueno, y lo mismo, fíjense, pasa en el metano. Para hacerlo más claro, volviendo a la geometría molecular. En la geometría molecular nosotros dijimos que la geometría electrónica, tanto en el amoníaco como en el carbono, es tetraédrica. Es decir, que los electrones se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Porque tengo 4 zonas de densidad electrónica, tanto en el nitrógeno como en el carbono. Tengo 4 zonas de densidad electrónica, 4 zonas. Cuando teníamos 4 zonas, esas 4 zonas se dirigían hacia los vértices de un tetraedro, para dar una geometría electrónica tetraédrica. Ahora bien, si me voy al concepto de hibridación, voy a poder decir, y como regla general, y anótenla, que cuando tengo esas 4 zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central, la hibridación es sp3. Y siempre es así. 4 zonas, hibridación sp3. Eso anótenlo. Porque eso me va a explicar la orientación espacial de los orbitales sp3, que es siempre hacia los vértices de un tetraedro. A ver, esperen, antes que eso, quiero terminar. ¿Se entiende esto? A ver, ¿alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Nada? ¿Está entendido o no está entendido nada? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, voy a ser repetitiva, súper repetitiva, pero bueno, voy a hacerles una conclusión. En la hibridación unimos 2 teorías, o sea, mejor dicho, porque es un invento, inventamos el concepto de hibridación para poder hacer compatibilizar 2 teorías. Una que me dice que los enlaces se forman por superposición de orbitales, cuando se comparten los electrones. Y la otra, la de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que me permite predecir la geometría molecular. Predecir una geometría molecular y una teoría que es efectiva,
porque de hecho la geometría molecular que me permite predecir es la geometría que se puede ver experimentalmente. Pero ¿qué pasa? Esas dos teorías, hay un error en esas teorías, hay algo que no va. No va. Entonces, para hacerla encajar, se crea este concepto de hibridación, de mezcla de orbitales. Y entonces, se mezclan los orbitales en la capa de valencia. ¿Sí? De manera que cuando en el átomo central yo tengo 4 zonas de densidad electrónica, mezclo un orbital S con 3p para obtener una hibridación sp3, siempre. Siempre que tengo 4 zonas alrededor del átomo central, voy a mezclar un orbital S con 3p y voy a tener una hibridación sp3. Entonces, para ustedes poder decir cuál es la hibridación, tengo que ver cuántas zonas de densidad electrónica hay alrededor del átomo central. Si tengo 4, la hibridación va a ser sp3, porque los orbitales sp3 son 4. Y se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Es una mezcla de los S y los P. Y en vez de estar a 90 grados, están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro en el espacio. Y entonces ahí sí puedo decir que los enlaces se forman por superposición de orbitales de esos híbridos del átomo central y el hidrógeno, en este caso del amoníaco o en el caso del metano. Bien, pero sp3 no es la única hibridación que existe. No es la única hibridación que existe. Vamos a irnos a una molécula lineal, una molécula que según la teoría de repulsión de pares de electrones me dice que es lineal, que es el cloruro de berilio. Si vemos el berilio tiene en la configuración, en el último nivel, 2 electrones en S. Pero sin embargo, y todos los P vacíos. Pero sin embargo, el berilio, en la molécula cloruro de berilio, se une con 2 átomos de cloro. Por lo tanto, si se une con 2 átomos de cloro, la molécula sabemos que es lineal. Sabemos que es lineal. Pero ahora bien, ¿cómo hacemos para que se formen esos 2 enlaces si estos 2 están en orbitales S, apareados? No están desapareados. Bueno, como tengo todos los P libres, el electrón de S puede saltar a un P para tener 2 electrones para compartir. Pero ahora nos queda otro problema. Sí, está bien, ahora tenemos los 2 electrones para compartir. Pero esos 2 electrones para compartir, uno está en S y otro está en P. Con lo cual los enlaces en el cloro del berilio no van a ser iguales. Porque uno está en S y otro está en P. No serían 2 enlaces iguales como realmente son, dando lugar a esta molécula lineal no polar. Entonces, la forma en que los enlaces sean iguales es justamente la hibridación. Mezclar un orbital S con un orbital P para tener 2 orbitales sp. Acuérdense, si mezclo uno S con un P, obtengo 2. Y los orbitales van a ser sp. Y los orbitales sp, que resultan de mezclar un S con un P, son orbitales híbridos, son 2 orbitales híbridos con la misma forma, y que se dirigen hacia los extremos de una línea recta. De tal manera que me permite explicar la geometría lineal del cloruro de berilio. De manera tal que, siempre entonces, y eso anótenlo en el cuadrito, siempre que tengo 2 zonas de densidad electrónica, voy a tener 2 orbitales híbridos, que van a ser los sp, que forman ángulos de 180 grados, para explicar la linealidad de estas moléculas. Y vamos a ver el último caso que nos queda, porque no vamos a ver más, vamos a llegar hasta acá. ¿Y qué pasa en el trifluoruro de boro? El trifluoruro de boro, si vemos la configuración electrónica para el boro, tenemos 2 electrones en S y 1 en P, como lo ven acá. Pero de nuevo, en el trifluoruro de boro,
sabemos, según la teoría de pares de electrones, que es una molécula trigonal plana, que forma 3 enlaces con el boro, y esos 3 enlaces se dirigen hacia un triángulo en el plano, por eso es trigonal plana, con ángulos de 120 grados. Entonces, primero, ¿cómo explicamos que la molécula forme 3 enlaces? Si tenemos uno solo desapara. Bueno, nuevamente, como tenemos los P libres, tenemos la posibilidad que de S salte a P. Y entonces ahí sí tenemos 3 electrones para compartir. Eso explica por qué tenemos 3 enlaces y por qué en todo el grupo del boro tenemos 3 electrones para compartir. En el grupo 3A. Pero, si fuera así, si habláramos solamente de una superposición de orbitales puros, tendríamos un solapamiento en un punto, en un enlace de un orbital S del boro con un P del flúor. Fíjense que los compartibles del flúor están en P. Luego tendríamos un solapamiento de P del boro con P del flúor y otro P del boro con otro P del flúor, con lo cual tendríamos nuevamente enlaces a 90 grados. Y sin embargo sabemos que en el caso del trifluoruro de boro, como tenemos 3 zonas de densidad electrónica, 3 electrones alrededor del átomo central, la geometría es trigonal plana y los ángulos son de 120 y no de 90. ¿Cómo explicamos eso? Para seguir hablando de solapamiento de orbitales, mezclando un orbital S con 2 orbitales P para obtener 3 orbitales que ahora son sp2. Mezclo un S con 2P y tengo 3 orbitales sp2 que se dirigen hacia los vértices de un triángulo en el plano, y ahora el enlace se forma por solapamiento de ese sp2 con un orbital P del flúor. Solapamiento con un orbital P del flúor. Y los enlaces ahora sí van a estar superpuestos, va a haber una superposición o un solapamiento de orbitales, ¿sí? Pero los ángulos de enlace son los que predice la geometría molecular. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Para hacer todo el caminito. Si yo les digo, a ver, tricloruro de boro, por decirles tricloruro de boro. Determina, ¿qué les puedo decir yo en un parcial? Tricloruro de boro, por decirle un ejemplo. Boro, cloro 3, tricloruro de boro, anótelo. ¿Qué les puedo pedir de ese compuesto? Boro, cloro 3. Les puedo pedir, primero, determinen el tipo de enlace. Es decir, si es covalente o si es iónico. Y si es covalente, si es polar o no polar. Eso es lo primero que les pido, tipo de enlace. Segundo, dibujen la estructura de Lewis. Dibujen la estructura de Lewis en el plano. Tercero, predigan la geometría electrónica y molecular, que ustedes me dirán tricloruro de boro es trigonal plana. Cuarto, díganme si la molécula es polar o no polar. Si tengo pares libres, será polar. Si no tengo pares libres y son todos los enlaces iguales, será no polar. Y después les digo, ¿cómo ustedes pueden predecir esa geometría molecular, pero basándose en el solapamiento de orbitales? ¿Cómo puedo explicar, no predecir? ¿Cómo puedo explicar la geometría molecular basada también en el solapamiento de orbitales? Y me dirán, porque tengo una hibridación sp2. Tengo un solapamiento de orbitales sp2 con los orbitales p del flúor. Entonces, en el primer paso, para predecir, si yo les digo, bueno, a ver, ¿y cómo era la hibridación? Primero dibujan la estructura de Lewis. Luego, contamos el número de pares de electrones libres unidos que están en el átomo central.
Y entonces C. O sea, contamos el número de pares libres más los átomos unidos al átomo central. Y si yo sé que tengo 2 entre pares libres y átomos unidos, o sea, cuando tengo, en definitiva, cuando tengo 2 zonas de densidad electrónica, sé que la hibridación es SP, como por ejemplo en el cloro de berilio. Cuando tengo 3 zonas de densidad electrónica, si quieren acá anoten zona de densidad electrónica, porque en realidad es la suma de esto, 3, la hibridación va a ser SP2. O sea, 3 zonas, 3 orbitales SP2. Un ejemplo es el trifluoruro de boro o el tricloruro de boro. Cuando tengo 4 zonas de densidad electrónica, donde la geometría electrónica era tetraédrica, la hibridación va a ser SP3. 4 orbitales SP3 hacia los vértices de un tetraedro. Ejemplo, el metano, el amoníaco, el agua. Y hasta acá dejamos. Acá háganle una línea a la filmina, porque 5 y 6 no lo vemos. Hagan acá ya una línea a la filmina o tachen 5 y 6. Estos son los 3 tipos de hibridaciones que vamos a ver. Es decir, la mezcla de S con P, tengo 2 orbitales SP. La mezcla de S con 2P, tengo 3 orbitales SP. Y la mezcla de un S con 3P, tengo 4 orbitales SP3. Y de nuevo, hasta acá llegamos. Estos 2 de abajo los tachan. Y nada más. Acá terminamos. Acá termina lo que es enlace. Acá termina lo que es enlace. No vamos a ver etileno y no vamos a ver nada más. Entonces, conclusión. Porque quise dejar de compartir. No sé qué me pasó porque quise dejar de compartir y no sé por qué. Ya sé. Ahí está. Bueno. Entonces, en definitiva, acá terminamos con el enlace. Nos va a quedar un tema más para el parcial. Un tema más como el parcial, pero acá estoy viendo el chat. El que son 2 pelotitas y al medio una dona, esos son los D, que son 5. Esos son los D, que son, nosotros también le llamamos como chupete. Que son como 2 lóbulos, nosotros le decimos lóbulos y una pelotita, y la dona en el medio. Esos son los orbitales D, que son 5. Los orbitales P son un lóbulo solo, dirigido hacia los ejes. Y bueno, pero ya cuando mezclamos, ya tenemos los SP, los SP2 o los SP3, que en realidad son una bolita chiquita y un lóbulo más grande. Y solo que los SP se dirigen en una recta, los SP2 en los vértices de un triángulo en el plano, y los SP3 se encuentran en los vértices de un tetraedro en el espacio. Y esos son los 3 que vamos a ver. Entonces, como yo les decía, en el parcial, lo que voy a hacer es darles una molécula de las que hemos visto, y me van a tener que ahí determinar todo. Tipo de enlace, iónico o covalente, si es covalente, polar o no polar, la estructura de Lewis, y si el compuesto tiene enlaces covalentes, o sea que forma moléculas, geometría electrónica, geometría molecular, polaridad de la molécula y tipo de hibridación. Ese es un ejercicio típico, seguro, de cajón en el parcial. Una molécula cualquiera para que determinen todo eso. Y así evalúo toda la bolilla de enlace. Y después, bueno, nos queda fuerzas intermoleculares la clase que viene, que vamos a empezar con eso. Y bueno, y ya estaríamos listos para el parcial el martes que viene. Y bueno, vamos a seguir avanzando con los otros temas hasta que tengamos el parcial. Que entonces va a ser el 1 de octubre.
Bueno, ¿alguna duda? ¿Hasta acá? Bueno, les pido que traten de verlo para el viernes para poder hacer los ejercicios y entender un poquito más. ¿Mm? ¿Qué preguntas de orientación pueden hacer? Y ya pueden hacer todas las que correspondan a enlace. Todas. Menos las fuerzas intermoleculares. A ver, que las busque acá. Enlace. Preguntas de orientación. Enlace. Bien. Enlace pueden hacer todas. Todas. Hasta las 7. Todas. Es decir, de la 1 a la 7, ya todas las preguntas de orientación las pueden resolver. Y con respecto al ejercicio, también pueden hacer ya todos los ejercicios hasta el 16. ¿Mm? Porque después los que quedan son de fuerzas intermoleculares. ¿Mm? Así, esto es lo que vamos viendo. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Ninguna duda? ¿Nada más? Bueno. No, profe. Bueno, listo entonces, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo martes.